Queridos alumnos, queridas alumnas, bienvenidos sean a esta nueva aventura de enseñanza que Dios ha preparado con mucho cariño para cada uno de nosotros. Iniciamos el segundo trimestre de este ciclo lectivo 2023 y bueno, lo hacemos de una manera muy especial, trayendo a ustedes una materia que es sumamente importante para su formación y bueno, no podría ser menor el hecho de tener a un excelente profesor entre nosotros. No, no, como decimos aquí, no por ser chupamedia ni nada por el estilo, pero la verdad que es un capo el profesor y yo estoy muy contento de que haya aceptado compartir con nosotros esta cátedra. Querido amigo, muchas gracias. Gracias por aceptar. La verdad que eh, va a traer sin duda mucha bendición para los alumnos la enseñanza que compartirás. Y yo deseo, queridos alumnos, que ustedes puedan compartir con mi hermano Jesús Alfredo todo lo que gusten, las preguntas, puedan exprimirlo en el buen sentido de la palabra con todo. Bueno, ustedes ya lo conocen, ya fue su profesor también, así que saben que, que el profesor está más que dispuesto para ayudarnos a hacer las cosas y a crecer. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar para poner esta clase en las manos de Dios y dejo la cátedra en las manos del profesor. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, un tiempo, Señor, en el cual anhelamos seguir aprendiendo, conociendo de tu palabra, seguir profundizando, Padre, en aquella revelación que a través de tu bendita palabra quieres darnos a cada uno de nosotros. Ruego, Señor, que esta cursada que se va a tener sea una cursada de bendición, tanto para el profesor como para los alumnos, que tú, Señor, puedas derramar tu espíritu de sabiduría, que tú, Señor, puedas hacer que nuestra mente y corazón estén abiertos y podamos entender y comprender todo lo que tú nos quieres enseñar. Ponemos, oh Dios, entonces este tiempo de estudio en tus benditas manos para la gloria tuya, para la edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. La clase es toda tuya, querido amigo. Muchas gracias, Abraham. Dios te bendiga. Gracias. Les saludo, queridos hermanos, para ustedes y muy buenos días en esta mañana de día martes. Vamos a estar teniendo este curso en la semana, los días martes y los días viernes. Así es que me da mucho gusto verles y saludarles para esta nueva, pues sí, esta nueva temática que tiene que ver con hermenéutica. Voy a compartir las diapositivas que tengo para presentar. Y dice Hermenéutica Bíblica, sesión número 1, el autor y el lector, una fusión de horizontes. Fíjense que yo cuando fui invitado para esta materia, le preguntaba yo un poco a Abraham sobre qué materias o qué temáticas han tenido ustedes relacionadas con el tema de la hermenéutica. Y es muy interesante que el trato de este tema en especial y la mayoría de las veces se mezcla un poquito. Yo voy a seguir una línea que voy a explicar a ustedes el por qué, pero voy a seguir una línea que tiene que ver con, cuestiones básicas, cuestiones ya un poco más especializadas y también lo que es propiamente el tema que nos atañe, hermenéutica. La hermenéutica básicamente es una teoría de la comprensión. Y lo quiero poner en esos términos porque básicamente lo que vamos a estar trabajando en esta sesión o en estas sesiones del curso es todos aquellos elementos que componen la hermenéutica como teoría de la comprensión. Claro, no vamos a dejar de lado algunas cuestiones básicas, elementales que tienen que ver con la interpretación bíblica.
pero sí quiero que ustedes, o quiero que todos nos ubiquemos en este sentido de ver la hermenéutica un poco diferente de como la hemos contemplado quizá en algún curso anterior. Y me gustaría iniciar con lo esencial, con lo básico, y es preguntarnos o lanzar la pregunta de qué es la hermenéutica. Aquí en esta diapositiva que presento a ustedes con el título del curso viene una imagen que representa a Hermes, el hijo de Zeus, que fue conocido dentro de la mitología griega como el dios mensajero, el dios de la comunicación. Y algunos dicen que el tema o el concepto de hermenéutica está enraizado en esa concepción de este dios Hermes. Bueno, no es la única manera que se tiene de conceptualizar el tema, el término, pero me parece que es la más popular. Por eso yo quise eh, incluir esta imagen aquí en nuestro inicio de la sesión de hoy. Muy bien, pero tengo aquí algo muy interesante que ustedes ya pueden estarse empezando a preguntar. Y es, ¿por qué una fusión de horizontes? ¿De qué hablamos cuando estamos empleando o usando este término de horizontes? Si hablamos de horizontes en plural y nos estamos refiriendo al autor y al lector, entonces estamos diciendo ya, de hecho, que existen dos horizontes, los cuales deben o han de tener contacto de alguna manera. La pregunta es cómo o en qué términos o sobre qué base existe y se da el contacto de estos horizontes, el horizonte nuestro y el horizonte del el lector, que en este caso nos referimos, por supuesto, a los autores sagrados, pero también nos referimos a la manera en cómo sus escritos, cómo sus obras quedaron ya fijadas en el canon, pero cómo y de qué manera quedaron fijadas para comunicar un cierto mensaje. Vamos a estar tocando a varios autores, y de hecho voy a empezar con el primero de ellos, que quizá ustedes ya hayan escuchado, que es Severino Croato. Severino Croato es un teólogo más o menos dentro de la línea de la hermenéutica. La hermenéutica comienza en el siglo XVIII con algunos filósofos que empiezan a destacar el problema hermenéutico, la interpretación de los textos. Quiero decirles que antes de que existiera la hermenéutica bíblica, propiamente bíblica como ejercicio bíblico de interpretación, la hermenéutica nació justamente como aquella ciencia, aquella disciplina que tiene que ver con la interpretación de textos. Textos en general, hablamos de poesía, hablamos de narrativa, sobre todo se aplicó a las obras clásicas, todas aquellas obras que en la historia de la humanidad se han ya alcanzado ese nivel de clásico. Bueno, la hermenéutica como elemento interpretativo se usó en ese contexto de lo literario. Hoy día la hermenéutica también se usa para la parte discursiva, pero no ha perdido su fuerza y su vitalidad siempre en el empleo de lo literario. Por eso es que cuando se aplica a la Biblia, cuando se aplica cuando el recurso de las ciencias bíblicas se aplica a los textos sagrados, surge entonces lo que hoy conocemos y llamamos como hermenéutica bíblica. Muy bien, entonces hoy vamos a trabajar algunas cosas que tienen que ver con esta teoría de la comprensión, y vamos a arrancar un poco trayendo para ustedes los conceptos que maneja Severino Croato. Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica?
Bueno, hermenéutica es la teoría de la interpretación o la teoría de la comprensión. Interpretación y comprensión van a ser términos sinónimos que vamos a estar utilizando en nuestro curso. Cuando ya abordemos más directamente a los autores que pretendo estar utilizando para los conceptos de esta temática, vamos a ir también tomando términos que ellos utilizan para explicar un poco más todos esos efectos que tiene la hermenéutica en el estudio y análisis de los textos. Pero en un sentido muy básico, muy incluso literal, tenemos que hermenéutica es por supuesto un término griego y vamos a estarlo utilizando dentro de este marco. Dice, el término griego hermeneu significa interpretar, literalmente significa interpretar. Pero en un sentido estricto, el quehacer hermenéutico es producir o reproducir el sentido original de los textos. Eso es lo que en términos generales busca la hermenéutica, reproducir el sentido. Pero aquí tenemos algo muy puntual, dice, y como se trata de una producción de sentido, entonces el literalismo se convierte en el principal obstáculo de la tarea hermenéutica. No se puede hacer hermenéutica cuando uno todavía está muy anclado en simplemente una lectura literal y literalista del texto. Porque si hablamos de sentido, entonces hablamos de algo que está más allá de las palabras. Sabemos que el lenguaje como medio de comunicación es importantísimo. De hecho, el lenguaje moldea, bueno, aquí hay una cuestión, ¿verdad?, filosófica, pero el lenguaje moldea el pensamiento y el pensamiento moldea la cultura. Esta interacción que hay entre lenguaje y pensamiento es muy importante dentro del marco hermenéutico. Y hay algunos autores que justamente se han especializado en el análisis lingüístico de los textos bíblicos, y han hecho estudios bastante amplios y profundos sobre la Biblia como literatura, la Biblia como literatura, porque la Biblia también es literatura. Entonces, aquí lo que quiero destacar en esta parte, y ya que estamos comenzando con el tema, es la producción o reproducción del sentido. Algunos autores hermenéuticos o que han hecho su especialización acerca del tema de la hermenéutica, hablan de las relecturas. La relectura es lo que todo lector posterior al texto bíblico puede hacer. Y estas relecturas justamente marcan las diferencias de comprensión. Y yo quiero preguntarles a ustedes para irlos metiendo un poco en esta cuestión. Y preguntaríamos, ¿por qué si la Biblia es una, existen tantas confesiones y existen tantos grupos y tantas denominaciones cristianas, si la Biblia es una? Hermana Rosalba, ¿me puede decir en su concepción, en su punto de vista, por qué si la Biblia es una sola? No tenemos varias Biblias. Bueno, tenemos varias versiones de la Biblia, eso está clarísimo, pero si la Biblia es una sola, ¿por qué existen tantas denominaciones cristianas? Que a veces, por lo menos en México, se cuentan por miles. ¿Por qué existen tantas denominaciones si la Biblia es una sola? Paz, hermano, gracias, buen día. Yo considero, hermano, que hay tantas denominaciones de exactamente lo que estamos hablando, por la interpretación que cada una de ellas hace de las Sagradas Escrituras.
Ok, sí, justamente la interpretación es lo que marca la diferencia entre los distintos grupos. Muchas gracias, hermana Rosalba. Pero digamos, esto nos levantaría otras preguntas más, porque dijéramos, bueno, si todo el cristianismo tomara un curso, vamos a manejarlo hipotéticamente, si todo el cristianismo tomara un curso sobre hermenéutica y lo que significa y las herramientas y todo esto, eso nos llevaría entonces a la unidad. O sea, tener claro qué es la correcta interpretación de la Biblia nos llevaría a la unidad. Y aquí nos damos cuenta que posiblemente no sería así, que aunque tomáramos todos un curso sobre hermenéutica, no nos llevaría a la unidad. Y esto justamente porque los especialistas han detectado que justamente parte de los horizontes, es el horizonte del lector y el horizonte del autor, entran en juego, pero ya condicionados por toda una serie de cosas, y dentro de esa serie de cosas existe lo que se llama la tradición. Entonces, la tradición de cada denominación, la tradición de cada eh, grupo, etcétera, etcétera, impediría, obviamente, llegar a un consenso sobre, no solo sobre doctrina, sino también sobre la interpretación bíblica. Pero lo que pretendemos en este curso es estar muy conscientes de qué constituye estos horizontes y cómo estos horizontes, tanto el del autor como el del lector, nosotros lectores, estudiantes de la Biblia, cómo es que nuestro horizonte determina la manera en cómo captamos y cómo entendemos el mensaje escritural. Y esto es uno de los elementos importantes que surgen en el tema y de lo cual tratan mucho los especialistas. Muy bien. La fusión de horizontes. Dice, la Biblia nos transmite un texto que ya ha quedado fijado en un horizonte, ya ha quedado fijo en un horizonte cultural determinado. Y sin embargo, y este es aquí el trabajo apasionante de la hermenéutica, dice, y sin embargo es una palabra viva que sigue diciendo al hombre moderno desde su propio horizonte, desde su propio horizonte. Esto los lingüistas enseñan y muestran cómo la lengua de un pueblo es un sistema cerrado, pero es un sistema cerrado que tiene una característica muy peculiar, que es un sistema polisémico. Y polisémico, esa palabra se utiliza mucho en el contexto de la hermenéutica. Lo polisémico es aquello que tiene una multiplicidad de sentidos. No un solo sentido, sino muchos sentidos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les dijera la palabra manzana, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando yo menciono la palabra manzana? Un fruto rojo. Bueno, mi hermana Lucy, muchas gracias, hermana Lucy, un fruto rojo. Pero aquí viene que cuando uno usa un término, en este caso una palabra, tiene que utilizarla o normalmente en el lenguaje, en el discurso, se fija ubicándola en un contexto. Pero si yo dijera, acabo de enunciar el vocablo simplemente así en término general, manzana, pero si yo, mi hermana Lucy me va a entender muy bien con lo que yo voy a decir ahorita, pero si yo dijera, vivo en la manzana 16, lote 1 de la colonia fulana de la ciudad del país fulano. No sé si eso se usa también en Argentina, la cuestión pero
Cuando uno utiliza el vocablo en un contexto, la significación queda fijada, y al fijarse se cierra. Lo que antes era polisémico, manzana era un fruto rojo, pero también a lo mejor era una descripción de un domicilio, ¿no? O a lo mejor que yo dijera, hoy por la mañana, al levantarme, me vestí mi ropa deportiva y le di 4 vueltas a la manzana. Entonces hablamos ya en otro sentido. Entonces, lo que comienza siendo algo polisémico, es decir, algo que se presta a una multiplicidad de significados, en el momento que yo le pongo un contexto, fijo esa significación y queda ya ahí cerrada. Pero aquí viene la otra cuestión, y es lo que nos va a enseñar el autor Severino Croato, que aunque algo ya quede fijado, como es el texto bíblico, cualquiera de los evangelios, si usted recuerda lo que es sus pasajes favoritos, esos pasajes ya quedaron fijados, ya tienen un contexto. Pero volvemos y era la pregunta con la que comenzábamos. Si el texto ya quedó cerrado, ya quedó fijado, ¿por qué es que existen tantas comprensiones al respecto? Tantas denominaciones, tantas iglesias, tantos grupos. Bueno, porque aquí vuelve a ocurrir una cuestión señalada por varios, pero en este caso citando a Croato, que cuando aún el texto ya ha quedado fijado y el significado cerrado, al convertirse en texto, vuelve a ser polisémico. Y aquí va a depender del lector qué va a entender de ese texto que ya ha quedado fijado. Y cuando se viene así como un círculo, porque el lector que aborda el texto ya fijado, ya escrito, él entiende, porque él ya viene condicionado, nosotros ya venimos condicionados, por eso en hermenéutica bíblica también se habla de una hermenéutica confesional. Una hermenéutica confesional significa es cómo yo, Jesús Trejo, de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, entiendo el texto bíblico, una hermenéutica confesional. Y pero Severino Croato nos va a decir que aunque el texto ya ha quedado fijado y el significado quede cerrado, vuelve a surgir esa polisemia en el texto porque el lector va a entender, de acuerdo a su condicionamiento, a su horizonte, va a entender, cada lector va a entender el mismo texto, aunque se trate del mismo texto, lo va a entender de manera diferente. Pero aquí el punto que yo quiero enfatizar es que hablamos y tenemos todos los cristianos sin excepción, sea cual fuere nuestra denominación, nuestro trasfondo, etcétera, todos coincidimos en que la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra que sigue diciendo al ser humano. Y justamente porque nuestro presupuesto básico es que la Biblia sigue hablando, tiene un mensaje vivo para todos nosotros, justamente por eso seguimos haciendo hermenéutica. Y justamente en nuestro discurso cotidiano y cada vez que lo hagamos, existe esa necesidad de actualizar el mensaje de la Escritura para el hombre moderno. Muy bien. Ahora, hay varios niveles en el quehacer interpretativo. Hay varios niveles. Y yo entiendo que ya ustedes están en su tercer año, ¿cierto, hermana Lucy?
el Sí, tiempo, hermano. el tiempo se pasa rapidísimo y cuando uno se da cuenta, ya pues no sé, ¿el curso de ustedes dura 3 años o cuánto dura? Ok, y bueno, están a la mitad de su último año, ¿no? Ahora, ayúdenme un poquito, ¿qué aspectos han visto de lo que muestra esta diapositiva? Principios de interpretación bíblica, exégesis, lo que se conoce como la exégesis o los métodos exegéticos. ¿Qué cuestiones han visto ustedes en sus cursos pasados? Si habláramos de los principios de interpretación bíblica, estaremos hablando de las cuestiones más básicas que uno tiene en el acercamiento al texto. Por ejemplo, reconocer qué tipo de literatura se trata, si es literatura sapiencial, si son evangelios, si es literatura profética o si es literatura apocalíptica. Aquí es donde se ve cuáles son las características de cada tipo de literatura, en qué consisten las parábolas, qué son las figuras del lenguaje, un poquito cómo está estructurado el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Todas esas cuestiones se revisan aquí en estos principios de interpretación bíblica. Ya cuando vamos al tema del exégesis, en el tema del exégesis se revisan a otro nivel los textos bíblicos, por ejemplo, la crítica de la redacción, la crítica de las fuentes, la crítica de las formas. Todas esas cuestiones ya un poco más especializadas se dan cuenta cómo se fueron, por ejemplo, cómo se fueron formando los evangelios. Y en este contexto de la exégesis y de los métodos exegéticos, se ha descubierto justamente que en la formación de los evangelios existió una fuente común, una fuente que se ha dado en llamar la fuente Q. Y esa fuente Q condensaba lo que va a ser los elementos más esenciales del discurso de Jesús. Y cómo esa fuente Q sirvió primero para la redacción de Marcos, después para la redacción de Lucas y Mateo, y solamente para ellos, porque Q está enlazado a los evangelios sinópticos, pero no al cuarto evangelio. Para el cuarto evangelio es un contexto literario totalmente diferente. Bueno, en los métodos exegéticos se revisa toda esa cuestión. ¿Cómo surge el texto bíblico? Por ejemplo, las cartas paulinas, una de las cartas más accidentadas en su formación, en su estructuración, es la primera carta a los Corintios. No sé si ustedes han hecho alguna vez, aquí hace muchos años estuvieron de moda hacer una frazada para la cama, pero con retazos de diferentes telas. Entonces, usted tenía la frazada completa, era una sola frazada, pero muy colorida porque se habían unido diferentes trozos de diferentes telas y colores y todo eso. Entonces, resultaba una frazada muy, muy colorida. Y si uno le daba un cierto orden y incluso figura, todo eso, se veía bonito. Algo similar sucede con la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios tiene un proceso un poco accidentado en donde los diferentes temas que hoy ya han quedado unidos, han quedado perfectamente enlazados, tuvieron un momento de generación y luego un momento de edición hasta lograr y obtener lo que hoy ya para nosotros leemos en la primera carta. Y nosotros a veces leemos la primera carta de los Corintios sin darnos cuenta de nada de esas situaciones.
Sin embargo, los especialistas que son expertos en lingüística y en todas esas cuestiones se pueden dar cuenta cómo a veces las transiciones entre los temas marcan esas cuestiones de edición y de la formación del texto. Bueno, todo esto está señalado en los métodos exegéticos y son muy útiles porque justamente nos han abierto todo un panorama inmenso acerca de la comprensión del texto bíblico, ya sea en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las fuentes en el Génesis, algo interesantísimo, las fuentes en el Génesis, la composición de escritos clásicos proféticos como el libro de Isaías, que consta de 3 partes principales, que son 3 autores en diferentes épocas, y todo eso nos da una idea de qué es nuestro texto bíblico, cómo se ha formado, cómo se constituyó y cómo hoy para el lector a veces es muy fácil leerlo, pero sin tener en cuenta todo ese proceso de formación que tuvo la Biblia. Y ahí viene todo eso. Y luego viene un tercer nivel, que es el nivel de la hermenéutica. Que diríamos, cada uno de estos elementos o partes del proceso interpretativo se van como que complementando. Pero la hermenéutica es justamente lo que hace el balance de todo esto, porque la hermenéutica va a tener como objeto de análisis sí el texto, pero más que el texto, al autor. Y va a tener el otro objeto de análisis de la hermenéutica va a ser el lector. Porque para autores, para los grandes filósofos del siglo XVIII y XIX, el lector juega un papel crucial y todo lo que esto implica, el lector juega un papel crucial justamente con su horizonte. Yo creo que ustedes han escuchado mucho la imagen de los lentes. Cada quien entiende algo del texto por los lentes que trae, por el color de los lentes que trae. Bueno, pues esto es algo, en el campo de la hermenéutica es algo más que probado, porque justamente entendemos el texto bíblico no desde el vacío, no desde cero, sino entendemos el texto bíblico, pero ya condicionados por toda una serie de cosas. Y aquí siempre tenemos que estar muy, muy conscientes de nuestra hermenéutica confesional, porque a veces nuestra hermenéutica confesional ya determina cómo vamos a leer nosotros el texto bíblico, incluso antes de que aprendamos todas esas cuestiones del exégesis, de los principios de interpretación, etcétera. Antes de que nosotros aprendamos todo eso, ya entendemos el texto bíblico desde cierta óptica, desde cierta plataforma interpretativa. Bueno, pues mi intención es tomar una parte, porque esto siempre es algo que tenemos que estar recordando y es muy útil estarlo recordando. Va a ser tomar una parte que tenga que ver con esto, con los diferentes niveles del quehacer interpretativo, pero siempre enfatizando nuestro tema principal, que es la hermenéutica. Entonces, yo siento que sí van a ser provechosas, pero dándole, que nos sirva, bueno, siempre y cuando nos sirva para darle realce al tema principal, que es la hermenéutica, pero sí les anticipo que vamos a estar abordando un poco también de eso. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta o comentario hasta ahorita, hermanos. Muy bien, bueno, vamos a continuar.
El proceso hermenéutico es multidimensional. Y aquí tenemos varias cuestiones de por qué el proceso hermenéutico es multidimensional. Tenemos aquí varias cuestiones para tomar en cuenta, y son las siguientes. Primero, recuerden ustedes la parte de que el objeto de análisis de la hermenéutica es el autor y es el lector. Entonces, en la parte del autor tenemos esto que tiene que ver con la dimensión del pensamiento, la dimensión del pensamiento, que es la parte conceptual. Luego tenemos la dimensión del lenguaje, que ya es justamente cuando ha quedado escrito, la dimensión cultural, eso se refiere a la cosmología, cómo se entiende. Nosotros hoy entendemos el mundo diferente de cómo lo entendían en aquel tiempo los primeros cristianos e incluso los autores de los libros sagrados. Está también la dimensión antropológica, la dimensión religiosa espiritual y la dimensión escatológica. Espérenme tantito. Espérenme un momento, por favor, hermanos. Muy bien, volvemos a nuestra diapositiva. Entonces, el proceso, para empezar, se trata de un proceso. Un proceso no es algo que se va a hacer o a producir en una sola etapa, sino justamente se van a ir sumando diferentes cuestiones ahí que lo van a convertir que lo van a convertir en un proceso que sea justamente un camino compuesto de varias situaciones, de varias etapas. Y es multidimensional porque no está basado solamente en un solo elemento. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, cuando estamos allí, no sé, todos hemos preparado alguna vez un tema, hemos dado alguna charla, alguna plática. Entonces, cuando nosotros queremos hablar, por ejemplo, uno de los temas más recurrentes, el tema de la fe. Vamos a hablar del tema de la fe. Entonces, vamos al texto y estamos ahí, pero ocurre que la mayoría de las veces nos quedamos en la parte literal, ¿no? Vamos a ver el tema de la fe y entonces seleccionamos aquellos pasajes que refieren el concepto de fe. Y entonces, sea que utilicemos 4 o 5 pasajes, o una porción completa, una perícopa, que hable sobre la fe, entonces nos quedamos en la parte del lenguaje, en la parte literal de lo que ahí está escrito. Pero esta parte solamente es una dimensión de lo que compone todo el proceso hermenéutico, porque diría, en este caso Severino Croato diría que el lenguaje o la parte que ya ha quedado escrita
es solamente la punta del iceberg, es solamente lo que queda flotando a la vista de todos, pero que justamente detrás de eso hay toda una elaboración del pensamiento, toda una elaboración de lo cultural, de lo antropológico, de lo religioso, y que está en la parte no visible del texto. La parte visible del texto es la palabra, son las palabras. Esa es la parte visible, pero la parte no visible es todo lo que hay detrás de esas palabras. Entonces, justamente por eso el proceso hermenéutico es multidimensional, porque va más allá de la mera palabra y se sumerge para poder sacar y explorar todo lo que hay debajo. Y ustedes saben que tratándose de los icebergs, se muestra solamente un porcentaje de lo que es la masa de hielo. El gran porcentaje de esa masa de hielo no se ve, está sumergida bajo el agua. Bueno, lo mismo sucede con el mensaje escritural. Lo que nosotros vemos en el texto es solamente una pequeña parte de todo aquello que está sumergido debajo del texto. Por eso es que uno de los objetos muy importantes para el hermeneuta es el autor. ¿Cuáles son las condiciones, los condicionamientos del autor? ¿En qué está pensando el autor? ¿Qué hay detrás de él? Incluso esto, aunque a lo mejor esto les va a parecer un poco exagerado o fuera de lugar, pero en realidad la tarea hermenéutica es incluso entrar en la psicología del autor. Los elementos psicológicos del autor ya fueron señalados por el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher. Después de él, otros autores también fijaron su atención en esta parte que ya él señalaba, que hay el autor no solamente se conoce por lo que ya, por su obra, lo que ya quedó ahí escrito, por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo conocemos a través de esa obra, podemos conocer al autor y las condiciones que le llevaron a conocer, a componer su evangelio tan diferente de los que ya existían. Entonces, esta dimensión psicológica del autor fue, repito, ya señalada por los primeros filósofos del siglo XVIII en el tema del hermenéutico, y señalaron que es muy importante penetrar en esa esfera no visible, porque el texto, repetimos, solo nos muestra ya el, el- la obra acabada, pero es necesario siempre sumergirse para ver qué hay debajo y por qué dijo lo que dijo. Entonces, la dimensión del pensamiento es muy importante. Hay un análisis que el hermeneuta hace sobre el autor. Ahora, la dimensión del lenguaje también es riquísima por sí misma. El lenguaje, ¿por qué se escogieron las palabras de la manera como se escogieron? Porque el autor quiso seleccionar esas palabras y solamente esas palabras para dar vida a su mensaje. Bueno, esta cuestión de la dimensión del lenguaje, ya sea oral o escrito, porque sabemos que también la formación de los distintos escritos bíblicos pasó por una etapa de oralidad, una etapa oral, una fase oral, antes de plasmarse en escritos, existieron en una forma oral primero. Bueno, eh, ¿por qué, por qué el autor eligió esas palabras que quiso fijar para dar a conocer, para dar a entender su mensaje? Entonces, esta parte es muy importante, la parte del lenguaje. Otro
autores que vamos a revisar en nuestro curso es el español Luis Alonso Shekel, y él pone casi la mayor parte de su obra y de su vida, de su ministerio, pudiéramos decir, está justamente en la atención del lenguaje. Y es uno de los estudiosos que más destacan el valor literario de la escritura. Entonces, dice aquí, la dimensión del lenguaje, ya sea oral o escrito, se convierte en un elemento importantísimo también para la tarea hermenéutica. Otra más, y eso creo que también ha quedado bastante claro ya en los análisis que hay sobre el texto bíblico, es la dimensión cultural. La Biblia refleja una cultura. La Biblia refleja costumbres, refleja todo un sistema de relaciones sociales, y si se abre un poco más, bueno, las relaciones políticas, que algunas suelen repetirse y llegan hasta nuestros días, pero el contexto cultural bíblico, pues también es un contexto muy digno de conocer, de estudiarlo, de explorarlo, porque a veces ahí surgen muchísimas cosas que ya van condicionando la manera en cómo los autores escriben sus obras. Entonces, la dimensión cultural también es muy importante. Mucho de la dimensión cultural se expone justamente con los procedimientos de los métodos exegéticos que ponen de relieve todo este contexto de lo social y lo cultural. Bueno, otra dimensión para tomar en cuenta en el análisis de los textos es, por supuesto, la dimensión antropológica. La dimensión antropológica, cómo el ser humano se conceptúa a sí mismo y cómo esa concepción de sí mismo impacta en la comunicación de su mensaje. Todo esto también es importante, y estas distintas dimensiones las vamos a ir haciendo resaltar a medida que avancemos nuestro curso. Por supuesto, no podía faltar la dimensión religiosa espiritual. Normalmente cualquier lector es el único elemento que toma en cuenta la dimensión religiosa espiritual. Nosotros diríamos, bueno, es que los textos bíblicos son textos religiosos. Por supuesto que sí. Pero hay veces que solamente es el único elemento que nos interesa como lectores. Ir y abordar el elemento religioso espiritual. Y si logramos alcanzar esa dimensión, entonces nos damos por satisfechos. Es importante, por supuesto, porque esta dimensión religiosa espiritual también está, juntamente con las otras, está determinando el contenido de lo que se comunica. Eso es un hecho. Pero también debemos tener en cuenta que esto tiene que estar integrado con los demás. No solamente tomar la parte por el todo, sino verlo de manera integrativa. Y, por supuesto, la dimensión escatológica. La dimensión escatológica nos referimos con esto al fin último de lo que se comunica. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que se persigue al estar reproduciendo evangelio, al estar comunicando evangelio? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué perseguían los autores? ¿Cuál era su intención final? ¿Hacia dónde estaban apuntando ellos? Bueno, esta dimensión escatológica también tiene que destacarse en este proceso hermenéutico. Entonces, vean ustedes cómo no es una sola, no es un solo elemento que se tiene que tomar en cuenta para el quehacer hermenéutico, sino en realidad una serie
de cosas que tienen que estarse considerando para realmente tener una visión adecuada de qué es la interpretación. Dice, voy a empezar a leer ya la parte que está abajo. El proceso hermenéutico es la reconstrucción del sentido original. Esto pudiera parecer muy lógico, pero tiene un gran significado. La reconstrucción del sentido original. ¿Qué sería la reconstrucción del sentido original, hermana Bere? Bueno, es que la palabra reconstrucción ya implica rehacer algo que ya estaba hecho. Obviamente, hablando del sentido original, sería como volver a rehacer lo que en su primer momento quería decirse o expresarse, pienso, ¿no? Sería como volver a hacerlo o intentar hacerlo de vuelta. No sé si fui clara. No, sí. Gracias, hermana Bere. Sí, la reconstrucción significa justamente eso que usted señaló, rehacer algo que ya está hecho, pero rehacerlo. Pero, ¿cómo podríamos rehacer el texto? No, en un sentido estricto, no rehacemos el texto porque el texto es una composición literaria que ya ha quedado fijada, que ya ha quedado cerrada. Pero ¿cómo reconstruimos? Es que no reconstruimos el texto, pero sí reconstruimos su significación. Reconstruimos el sentido que originalmente tuvo. Y créanme, eso es lo más difícil que puede haber. Porque cada autor, igual si es evangelio, si es carta Paulina, cualquier obra, surge para responder a una situación vital. Digamos, nosotros los lectores, imagínense, lectores ya del siglo XXI, nosotros lectores tan alejados de aquella situación original, tenemos el gran reto y el gran problema de volver a revivir toda esa situación vital, porque si no se vive la situación, si no se revive la situación vital, entonces uno no tiene acceso al sentido. Por eso es que yo decía, cuando empezamos a abordar esta parte, que se puede decir fácil. Es reconstruir el sentido original. Sí, bueno, es tratar de ver lo que significó para ellos. Sí, sí, se trata de eso, pero se trata para poder llegar a ese punto, es reconstruir la situación vital y por qué en base a esa situación vital el autor dijo lo que les tenía que decir. Esto es la tarea máxima que puede haber para un hermeneuta porque el reconstruir la situación vital entonces es meterse y hacer toda una serie de investigaciones para ver qué era lo que se andaba moviendo en la iglesia en aquel momento, cuál era el problema para, para que el autor dijera lo que dijo. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una situación vital a mediados del primer siglo y por eso una de las primeras cartas paulinas, que es la primera carta a los tesalonicenses, nos muestran esta situación vital. Pero lo voy a mencionar como una cuestión entre otras muchas que ya había ahí. Uno de los problemas que intenta resolver la primera carta de los tesalonicenses es la tardanza de la venida del Señor, o sea, la parusía, su retorno. Y entonces el apóstol Pablo
escribe allí en la primera carta a los Corintios que hay que tener esperanza y confianza en que el Señor ciertamente volverá. Ahora, esto representa una situación vital. ¿Cuál situación vital? Bueno, que realmente había una convicción generalizada de que en su generación, la primera iglesia cristiana pensaba que en su vida, en su contexto, el Señor retornaría. Pero hoy estamos 21 siglos adelante y el Señor no ha retornado. Pero ahí hay una situación vital. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, no ha llegado, no sabemos cuándo llegue, pero llegará. Entonces, y es esa tensión entre que lo estamos en espera y que va a llegar, es lo que genera toda el contexto de fidelidad, pero mantengámonos fieles, porque si esa promesa se cumple, que no sabemos cuándo, por lo menos que nos agarre haciendo nuestro trabajo, que nos agarre ejecutando para lo que fuimos llamados. El problema no terminó allí. El problema no termina allí porque después, allá hacia finales del primer siglo, que es cuando se escribe el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan tiene que corregir el eje escatológico. Y entonces al corregir el eje escatológico, para él ya no tiene la urgencia de saber cuándo vendrá el Señor y si ya están las puertas. O sea, el problema ya no es ese, y por eso él mete el tema del Espíritu. Y el tema del Espíritu como el continuador de la obra de Jesús. Entonces ya se elimina la urgencia del pronto retorno del Señor y se abre una escatología que se lanza hacia el futuro, hacia un futuro que pues nadie conoce. Pero este es un ejemplo de cómo hay situaciones vitales, hay situaciones, hay problemáticas que la iglesia vive y cómo esas problemáticas hace que se generen los textos y que se generen las palabras por las cuales los autores van a decir lo que van a decir, pero siempre respondiendo a una situación vital. Ahora, entonces, la reconstrucción del sentido original tiene que ver con todo esto y no es algo fácil. Porque el sentido original es justamente sumergirse en todo lo que estaba aconteciendo en aquella época y entonces decir, bueno, y hoy, bueno, hoy estamos en el siglo XXI, el Señor no ha venido. ¿Qué tenemos que decir sobre eso? Bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no? Ha habido gente que dicen en tal fecha vendrá el Señor. Yo recuerdo hace mucho tiempo que hay un hermano que ya falleció por edad, ya falleció por edad, pero que fue una de las figuras de mucho liderazgo en la Ciudad de México. Y él decía, faltaban como algo así como unos 12 años para que llegara el 2000. En el 88, él ya vaticinaba que en el 2000 iba a venir el Señor y que la iglesia tiene que prepararse porque en el 2000 ya era el fin del mundo. Por supuesto, hoy estamos en el 2021 y el fin del mundo no ha llegado, ¿verdad? Todavía no llega. Pero estas cuestiones que son tan vitales, que plantean realmente problemas existenciales para la fe, tienen que responderse. Y en el caso de la escritura, que a veces no son problemas tan ajenos y llegan a ser problemas comunes, también se tienen que responder, pero en este caso fueron respondidos por los autores. Entonces, aquí continuando con esta parte, dice, es la reconstrucción del sentido original y su inmediata conexión con la situación vital actual. Hay un desplazamiento del horizonte. Está el texto bíblico y el texto bíblico respondió a un cierto horizonte, a unas ciertas condiciones.
Pero llegamos nosotros, muchos siglos después, y nosotros tenemos nuestras propias preguntas vitales, nuestras propias situaciones vitales. Entonces, ¿cómo este texto que se generó hace mucho tiempo puede responder a un horizonte enteramente distinto del que originalmente le condicionó? Justamente esa es la maravilla de la hermenéutica, porque se habla de un puente hermenéutico, de un puente que puede enlazar aquel mensaje original con cualquier lector posterior. Pero esto, repito, es una gran y ardua tarea. Sigo leyendo aquí esta parte, dice, si es una comprensión del sentido, entonces es una tarea más allá de la literalidad de las palabras y donde el lenguaje es la expresión concreta y material del pensamiento que le sostiene. Esto, por supuesto, destaca la importancia que tiene el lenguaje, no solamente el lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito es la evidencia material de lo otro. Entonces, la importancia que va a tener el lenguaje como contenido va a ser también muy importante en el quehacer hermenéutico. Dice, leer un texto es producir el sentido. Todo texto está ya codificado lingüísticamente y desde el autor del texto tiene una intención, pero al llegar al intérprete o a los intérpretes se vuelve polisémico, porque el intérprete está condicionado por toda una serie de factores que le hacen comprender de manera distinta cada vez el texto. Y esto es justamente lo que señalamos al inicio de nuestra sesión, porque aunque se trata del mismo texto, cada quien o cada confesión o cada denominación lo entiende de manera diferente. ¿Qué es codificación? ¿Qué es codificación? Dice polisemia y codificación en el proceso comunicativo. Tenemos aquí dos horizontes principales. Uno es el horizonte bíblico y otro es el nuestro, el horizonte actual. Y justamente del contacto de los dos se forma un tercer horizonte, que es el horizonte común de comprensión. Es decir, es lo que antes decíamos el puente hermenéutico, ahora es el espacio de comunicación en donde el texto nos dice algo y donde nosotros encontramos una respuesta del texto hacia nuestra situación vital. El horizonte común de comprensión. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes tomaron o conocen el alfabeto hebreo? Ok. ¿Cómo la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph, cómo se representa la letra Aleph, hermana Lucy? No, no. No Ok. recuerdo, hermano. Bueno, ok, ok, está bien, hermana Lucy, muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo voy a hacer es que
para ejemplificar el horizonte común de comprensión, podemos hacer un ejercicio en donde pongamos distintas palabras para ver si estas palabras o si estos símbolos nos dicen algo. Pero vamos a jugar un poquito con eso. Imagínense que yo afuera de mi casa coloco un letrero con una letra E, un círculo que rodea a esa letra E y una línea que la cruza. O sea, imagínense, está la letra E, un círculo alrededor de ella y una línea que la cruza. ¿Qué significa eso? Prohibido No estacionarse. Ok, pero porque yo presenté a ustedes el símbolo y ese símbolo nos trajo una comprensión. Digamos, si usted vive en una situación, en una zona muy transitada, en donde usted tiene que salir de su auto, sacarlo de la cochera, pero continuamente hay alguien que le va a estorbar, entonces usted necesita poner ese letrero ahí para evitar, o para que le den permiso de salir y usted no tenga retardo al ir a sus actividades. Pero si usted no vive en una situación, una calle transitada, y es más, a lo mejor usted vive en una zona rural, donde hay caminos y caminos de tierra y no pasan, muy raro llega a pasar algún vehículo. Normalmente pasan quizá bicicletas, quizá alguna motocicleta o gente a caballo o en burrito, no sé. Entonces, tendría sentido que usted colocara afuera de su puerta un letrero de no estacionarse. No tendría ningún sentido. Entonces, el horizonte común de comprensión es aquella plataforma que da sentido a las cosas que hacemos. Y cuando justamente ese horizonte común de comprensión nos permite leer y entender los símbolos. Los símbolos son muy importantes. Todo lenguaje maneja una simbología. Las mismas letras que componen un lenguaje son símbolos. Y yo referí la letra Aleph porque justamente el origen de la letra Aleph es una cabeza de toro. Imaginen ustedes una cabeza de toro. Está la línea principal y están los cuernitos. Bueno, si ustedes ven una letra Aleph, hay una línea inclinada y dos cuernitos que salen a los lados. Esa es la letra Aleph. Y la letra Aleph es muy curiosa en el alfabeto hebreo porque la letra Aleph no tiene sonido. Es como en nuestro vocabulario castellano la H. La H no tiene sonido, está allí, pero es importante que esté allí. Yo no podría escribir herrero o herrería prescindiendo de la H. Aunque la H no suene, es necesario que esté ahí para que una palabra se escriba correctamente. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de herrería y ahí en la puerta de mi casa dice herrero sin H, o sea, ese es un problema, ¿no? Aunque no suene, es necesaria. Bueno, la palabra Aleph no suena, pero normalmente va a tomar el sonido vocálico de la vocal que le acompañe. El nombre de Dios, Elohim o Eloé, justamente comienza con la letra Aleph, que no tiene sonido, pero que va a tomar el sonido de la vocal que la acompaña. En este caso, de la vocal que la acompaña va a ser una sere, y la sere, que es sonido vocálico E, va a permitir que leamos el nombre de Dios como Eloé o como Elohim, pero comienza con una Aleph, es decir, una letra sin sonido. Bueno, el horizonte común de comprensión se constituye por
por toda la suma de todos aquellos elementos que nos permiten comprender algo. La ventaja de un servidor con ustedes es que hablamos español y eso ya nos permite comunicarnos. Pero también dentro de este horizonte común de comprensión hay varios elementos que favorecen la comunicación. Creemos las mismas cosas, pertenecemos a la misma iglesia, tenemos básicamente las mismos costumbres religiosas, asistir a la iglesia, escuchar una predicación, participar en el culto, cantar los himnos. Es decir, hay muchos elementos que permiten una comunicación fluida entre nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los elementos no permiten esta comunicación? ¿Qué pasa cuando los elementos no son tan comunes? Cuando no hay identificación en pensamiento, en ideas, en costumbres, en rituales, todo eso. Bueno, todo eso impide, si entre menos sean los elementos de comunicación, este horizonte común de comprensión va a ser más débil. Pero en la medida que se sumen más elementos, en este caso entre el horizonte bíblico y el horizonte actual, entre más elementos haya sumados, mucho mayor eficaz será la comunicación entre ambos. Y entonces este horizonte común de comprensión se puede ir afirmando, se puede ir consolidando en la manera que hay una mayor afluencia de la comunicación entre los dos horizontes, el bíblico y el horizonte actual. Entonces, ¿para qué nos sirve la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica nos sirve entonces para que este horizonte común de comprensión sea lo más sólido posible. Cuando el horizonte común de comprensión no es sólido, cuando es apenas tenue, cuando es apenas un delgado hilo que no ayuda mucho, entonces por eso es que muchas veces se cae en el literalismo, en el fanatismo, porque hay muy poco conocimiento del horizonte bíblico, se toma de manera literal, se toma solamente la superficie, no se ve lo que hay al fondo, y entonces eso es lo que genera mucho fanatismo y muchas posiciones fundamentalistas, justamente porque hay muy poco conocimiento de lo que constituye todo ese horizonte bíblico. Bueno, la hermenéutica nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a cobrar la dimensión de qué es lo que constituye todo ese horizonte bíblico, pero también hacernos conscientes de qué es lo que a mí me limita, qué es lo que me está limitando para tener una buena comunicación con ese horizonte. Y tanto es importante conocer el horizonte bíblico, como igualmente es importante conocer mis propias limitaciones. Es decir, estar consciente de mis propios lentes, estar consciente de mi hermenéutica confesional. Y en la medida que yo estoy consciente de todo eso, entonces el puente hermenéutico es mejor, es más sólido. Realmente puedo decir que imagínense, cada vez que un predicador dice, o que oramos para que pase el predicador y decimos, bueno, vamos a orar por los hermanos para que Él nos traiga la palabra de Dios, para que Él hable lo que Dios nos quiere decir. Imagínense, o sea, eso en términos de hermenéutica es un peso terrible, porque significa justamente traer para nuestros días lo que Dios en su momento dijo en aquel contexto hace mucho tiempo. Pero esto es también la maravilla de la hermenéutica, que justamente es el quehacer que lleva toda una serie de procesos, pero es el quehacer que actualiza
aquella palabra de Dios para el hombre actual. Y eso es justamente una maravilla, porque la palabra de Dios tiene esa virtud de ser nueva, de ser palabra viva para cualquier creyente en cualquier momento. Y justamente eso es lo que la hermenéutica, ese es el gran reto de la hermenéutica, traer el mensaje original del texto para nuestros días. No es una tarea sencilla, por supuesto, pero si queremos realmente entender el mensaje bíblico, tenemos que hacerlo, tenemos que traer todo lo necesario para hacer bien esta labor hermenéutica. Muy bien, pues nuestro curso va a estar trabajando estas cuestiones. Vamos a estar revisando todo lo que esto va a incluir. El lenguaje es algo... Yo no tenía, bueno, por mis primeros años de preparación, de capacitación, como que para mí no fue muy, ahora recordando, mirando hacia atrás, como que para mí no era tan determinante la cuestión del lenguaje como literatura. Pensaba que el significado al que yo tenía que arribar inmediatamente era la cuestión teológica. Así es que yo leía a autores, a los grandes teólogos, porque yo decía, bueno, eso es lo que importa es la teología. Sí, pero la teología está sostenida en toda una serie de cosas. Y ya fue solamente años después que para mí fue poco a poco cayendo en conciencia de que la Biblia, en cuanto a literatura y en cuanto al lenguaje y en cuanto a significación de los signos y de los símbolos, resulta algo primordial para poder entender lo que los autores quieren comunicarnos. Entonces, para mí, no fue sino hasta un tiempo posterior que fui cayendo en toda esta cuestión. En mis primeros años en el seminario en México, no tuvimos interpretación bíblica, sí, y tuvimos un acercamiento ligero a los métodos exegéticos, pero nunca tuvimos hermenéutica en sentido estricto. Por eso yo no entendía. Pero bueno, la intención de este curso es que hagamos enlace entre esas tres cosas. Lo que es la consideración básica del texto, lo que son esos acercamientos más especializados del análisis bíblico, y lo que es ya los condicionamientos tanto del autor como del lector, para que teniendo una imagen, un cuadro completo de eso, nuestra labor hermenéutica sea mucho más consistente y mucho más eficaz. Muy bien, hermanos. Quiero hacer un lenguaje un ejercicio muy sencillo, el cual quiero destacar de nuestra situación totalmente vital. Y quiero preguntarles, voy a ilustrar la cuestión del dinamismo del lenguaje, y con algo muy sencillo que ustedes van a identificar de una manera muy fácil. Voy a hacer una pregunta secreta que yo sé que muchos de ustedes están casados, están en una relación de bendición, pero quiero preguntar algo para ilustrar esta parte. No tienen que decírmelo, pero ustedes lo van a pensar.
¿cuántas veces en su vida se enamoraron ustedes? Y en esa etapa de enamoramiento, ¿qué papel jugó el lenguaje? ¿Qué papel jugó el lenguaje? No sé si a ustedes les pasó como a mí que escribieron cartas, leyeron esas cartas. Y al escribir las cartas y al leer esas cartas, ustedes jugaron con los símbolos, jugaron con las imágenes, jugaron con las metáforas, etcétera. Que yo creo que eso para las generaciones actuales ya está totalmente diluido, pero yo pertenezco a una generación en donde estar enamorado incluía escribir cosas. Yo mismo, de por sí a mí me gusta escribir, pero mi vida en esas etapas de enamoramiento fue muy prolífica. A mí me gustaba escribir. Y y si yo le preguntara a las generaciones actuales, que siento algo complicado, ¿cómo le dices a alguien que te gusta? ¿Cómo le dices a alguien la pasión que te despierta, lo que te hace sentir? Pero sin que le digas, te quiero, me gustas o quiero estar cerca de ti. Sin que utilices esas palabras de manera precisa, pero ¿cómo se lo dices? ¿Cómo le dices a alguien que no puedes vivir sin ella? ¿Cómo le puedes decir que su sola presencia te inquieta, te pone mal? O sea, ¿cómo lo haces? Pero sin mencionar las palabras. ¿Cómo lo haces? Utilizando metáforas, utilizando el lenguaje. Bueno, hay algo que me gustó y que quiero poner a ustedes de un cantautor muy conocido y que tiene que ver con eso. ¿Cómo le dices a alguien la impresión que te causa, lo mucho que te gusta, lo mucho que piensas en ella, pero sin decírselo? Díselo a través de metáforas. Aquí está. Dice, bueno, aquí tengo como título el lenguaje como acontecimiento, porque una de las cosas que dice Severino Croato es que el lenguaje, una vez que el lenguaje se establece, constituye un acontecimiento. Entonces, por eso quise poner esta forma de decir aquí. Dice este cantautor, dice, ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Son metáforas, son que sin decirle, no se están diciendo palabras directas y sin embargo se está diciendo mucho. Eso sucede con el lenguaje. A veces también los autores, dicen cosas a través de metáforas. Quieren decir algo, pero lo hacen a través de metáforas. Eso aparece mucho en la Sagrada Escritura.
Y nosotros, y simplemente quise poner este ejemplo para que nos demos cuenta cómo la riqueza de un lenguaje puede ser inagotable. Aun cuando nuestro abecedario tenga un determinado número de letras, A, B, C, D, F, G, las que sean, y aun cuando el castellano tiene un número finito de palabras, que dentro de las diferentes lenguas que existen en el mundo, la lengua castellana es de las más ricas. Digo, si comparamos la lengua castellana contra la lengua anglosajona, pues por mucho rebasa la riqueza del lenguaje. Pero aquí el punto es que aunque se trate del sistema lingüístico más reducido, cuando uno utiliza las metáforas y cuando uno utiliza todos estos recursos ilimitados del lenguaje, entonces, aunque se trate de un sistema lingüístico muy limitado, se vuelve enormemente rico por el uso de todo esto. El uso de las imágenes, el uso de las figuras retóricas, etcétera. Entonces, se dice que el griego koiné, que es ¿cómo se llama? La lengua griega, pero específicamente el griego koiné, en el cual se escribe el Nuevo Testamento, no es como el griego clásico. El griego clásico era más extenso, más rico, más educado, y sin embargo se utilizó el griego koiné para escribir el Nuevo Testamento. El griego popular, dijéramos. Pero no importa. No importa porque cuando aún un sistema lingüístico que tiene sus limitaciones, pero cuando ese sistema lingüístico se usa de manera adecuada, entonces pueden surgir muchísimas cosas que realmente son impensables. Así es que no demerita para nada que haya sido escrito en griego popular, en griego koiné, cuando el Evangelio y lo que Dios quiere que conozcamos nosotros hoy día se escribió en ese molde del lenguaje. Bueno, vamos a continuar, vamos a dejar aquí, hermanos, vamos a continuar con el tema del hermenéutica para el próximo día viernes. Vamos a abordar varias cosas que Severino Croato dice sobre las distanciaciones que hay en el texto y el lector. Y vamos a ver cómo se constituyen estas distanciaciones que hay entre el autor y su propio texto. Son cosas muy interesantes porque una vez que Juan escribió su texto, su evangelio, el texto por sí mismo se vuelve independiente del autor. Y ya, si el autor quiere cambiar algo, tiene que escribir una nueva obra, porque esa que ya escribió, esa cobra autonomía de manera inmediata. Entonces, allí hay una primera distanciación. El autor escribe su obra, la termina, y en automático esa obra cobra independencia total, radical. Se vuelve autónoma. Entonces, entre el autor y su obra hay una primera distanciación, una separación, una ruptura. Pero después llegamos nosotros, los lectores. Y entre el texto y nosotros también hay una distanciación. Esa distanciación se tiene que recuperar o reconstruir, la recuperación del sentido, a través del proceso o del puente hermenéutico. Todas esas cosas que empieza a explicar Severino Croato, y es que escogí a Severino Croato porque Severino Croato tiene la virtud de asumir ya a otros grandes hermeneutas que ya han puesto
base, han puesto cimientos para un verdadero ejercicio hermenéutico. Entonces, por eso escogí a Severino Croato para este primer inicio del curso. Entonces, vamos a ver primeramente Dios el próximo viernes, cosas que tienen que ver con el autor y su obra y cómo la obra cobra independencia y lo que eso significa para cualquier lector posterior. Vamos a ver cómo el texto viene a ser una palabra cerrada, pero al mismo tiempo polisémica, que se presta y que puede prestarse, como de hecho sucede, para cualquier intérprete posterior. Se desvincula del autor y queda a disposición de cualquier lector posterior. Muy bien, pues gracias por su atención. Aquí algunas cosas que están aquí las vamos a retomar en la siguiente sesión del día viernes y vamos a ir avanzando en nuestro tema de la hermenéutica. Muchas gracias, hermanos, por su atención, por su compañía. Primeramente, Dios, que tengamos un agradable día, un agradable y muy bendecido día, y vamos a despedirnos. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos de nuestra sesión de hoy. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu compañía para con nosotros en esta mañana. Te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en todo lo que habrá de realizar en este día, que tú nos acompañes a todos, que seas con nosotros, que sigas bendiciendo a nuestro hogar y a nuestra familia. Bendice también a nuestra iglesia, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos y permite que nos continuemos viendo, Señor. Acompáñanos con tu Espíritu, porque así te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.